Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los conceptos más profundos y a veces un poco confusos de la fe, el purgatorio. Pero ojo, vamos a dejar de lado esa idea de que es como un infierno temporal. Más bien, vamos a descubrir la lógica tan bonita que tiene detrás, entendiéndolo como un acto de amor puro, una preparación final para poder disfrutar del cielo a plenitud. A ver, la teología nos pone sobre la mesa una pregunta clave. Sabemos que al cielo no entrará nada manchado. Pero seamos honestos, ¿qué pasa con la mayoría de la gente buena que muere con sus imperfecciones, con esos apegos que no ha soltado del todo, o con pecados veniales que ya fueron perdonados? ¿Acaso se condenan? No, eso no sonaría justo. ¿Y entran así, sin más, al cielo? Tampoco, porque no son perfectos. Justo en ese hueco es donde la doctrina del purgatorio nos da una respuesta que tiene toda la lógica y sobre todo mucha misericordia. La definición oficial del catecismo nos da la clave. Fíjense bien en esta frase. Están seguros de su eterna salvación. Esto es fundamental. El purgatorio no es una segunda oportunidad ni un lugar de duda. Es, más bien, una etapa de purificación final para los que ya se salvaron, para los elegidos que necesitan ese último pulido para alcanzar la santidad perfecta y poder ver a Dios cara a cara. Y por eso es vital que no los confundamos. Son dos cosas totalmente distintas. El infierno es una autoexclusión para siempre. Es la separación definitiva de Dios que elige quien muere en pecado mortal sin arrepentirse. El purgatorio, en cambio, es una prueba del amor inmenso de Dios, que purifica y prepara a sus hijos para estar con Él. Son, de verdad, destinos opuestos. Bueno, y entonces, ¿de dónde sale toda esta idea? Lejos de ser un invento de la Edad Media, como a veces se dice, el concepto de una purificación después de la muerte tiene raíces muy profundas, tanto en la lógica humana como, y esto es lo más importante, en las Sagradas Escrituras. Es que es fascinante. La idea de que necesitamos purificarnos después de morir resuena con el sentido común. Mucho antes del cristianismo, filósofos que no eran creyentes, como Platón o Séneca, ya intuían que debía existir un estado intermedio, un lugar donde las almas que no eran perfectas se limpiaran antes de llegar a la paz definitiva. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, encontramos una de las bases bíblicas más claras. En el libro de los Macabeos vemos a Judas y a sus soldados orando y ofreciendo sacrificios por sus compañeros que murieron en batalla. A ver, pensemos, ¿por qué harían eso si la muerte fuera un destino final que ya no se puede cambiar? Este gesto demuestra una creencia clarísima que nuestras oraciones aquí en la tierra pueden ayudar a los que ya partieron. Las propias palabras de Jesús nos abren una puerta lógica impresionante. Al decir que un pecado en específico no se perdona ni en este mundo ni en el venidero, indirectamente nos está diciendo que otros pecados sí se pueden perdonar después de la muerte. Y es que en el cielo ya no hay nada que perdonar, y en el infierno ya no hay perdón. Por lo tanto, tiene que existir otro estado. Y San Pablo nos regala una metáfora que es genial para entenderlo. Habla de una persona cuyas obras en la tierra no fueron muy buenas, pero que, por haber construido su vida sobre el cimiento de Cristo, se salvará. La clave está en el cómo, como quien pasa por el fuego. Es una imagen poderosísima de una prueba final, una purificación que quema toda imperfección para que solo quede lo que es digno del cielo. Ahora vamos a entrar en la lógica más profunda de por qué es necesaria esta purificación. Y para entenderla, necesitamos distinguir las dos consecuencias que tiene cada pecado, la culpa y la pena. Pensemos que cada pecado que cometemos tiene como un doble efecto. Por un lado, ofende a Dios. Y por otro, causa un desorden, un daño en nuestra alma y muchas veces en los demás. La confesión borra la ofensa a Dios, o sea, la culpa. Pero queda una pregunta en el aire. ¿Qué pasa con todo ese desorden que causamos? Ese daño necesita ser reparado. Hay una analogía clásica que lo explica a la perfección. Imaginen que el pecado es como clavar un clavo en una pared. La confesión es ir y sacar ese clavo. La ofensa directa a Dios está perdonada. ¿Pero qué queda en la pared? Queda un hoyo. Ese hoyo es el daño, la pena temporal, que todavía necesita ser reparada.
Y esa es exactamente la lógica del purgatorio. Tenemos toda la vida aquí en la tierra para reparar esos hoyos con nuestros actos de amor, con la penitencia, con la caridad. Pero si al momento de morir todavía nos quedan cosas por reparar, el amor misericordioso de Dios nos da ese taller final. El purgatorio es donde nuestra alma queda perfectamente restaurada. Pero la historia no termina ahí, y esta es la parte más comunitaria y bonita. No estamos solos en este camino. La conexión entre los que estamos en la tierra y las almas que se están purificando es real, es poderosa, y podemos ayudarlos activamente a través de algo llamado indulgencias. A ver, esto es clave entenderlo bien. Una indulgencia no perdona los pecados. Para eso únicamente está la confesión. Lo que hace la indulgencia es remitir la pena temporal. O sea, nos ayuda a resanar el hoyo en la pared del que hablábamos. Es una gracia que nos ofrece la Iglesia que administra el tesoro infinito de los méritos de Cristo y de todos los santos. Para conseguir una indulgencia plenaria que remite toda la pena temporal, la Iglesia nos pide estas condiciones. Si se fijan, no es un acto mágico, sino que es un camino de conversión muy profundo. Implica un rechazo total a cualquier cosa que nos ate al pecado, por pequeña que sea, una unión muy cercana con Cristo en los sacramentos y estar en comunión con toda la Iglesia. Y aquí es donde vemos un acto de caridad inmenso, la famosa comunión de los santos en acción. Podemos hacer todas estas obras de fe y de amor y ofrecer los frutos no solo para nosotros mismos, sino directamente por las almas de los difuntos, ayudándoles a acelerar ese encuentro definitivo y tan anhelado con Dios. Al final, entender el purgatorio de esta manera nos transforma la visión de la vida. Nos recuerda que ninguna acción, por pequeña que sea, es insignificante. Cada acto de amor, cada sacrificio que hacemos para reparar el daño causado, tiene un eco que dura para siempre. Nos sana a nosotros y además ayuda a otros en su viaje final hacia el abrazo de Dios.